Descubrí que mi esposa usaba a nuestros hijos para ocultar su aventura. Expuse a su amante y lo perdió todo. Allá por principios de los años 2000, cuando la vida parecía seguir su curso sin grandes sobresaltos, comencé a notar pequeños detalles, casi imperceptibles, que despertaron en mí una inquietud persistente. En aquel entonces, mis dos hijos tenían apenas 4 y 6 años, aún pequeños, claro, pero ya con la capacidad suficiente para relatar con entusiasmo lo que vivían día a día. Sus voces eran como una banda sonora diaria, llenas de inocencia, pequeñas historias, anécdotas escolares, juegos con amigos y, de un tiempo a esta parte, frecuentes menciones a los días con los abuelos. En principio, aquello no me pareció fuera de lo común. Después de todo, mis suegros eran personas afectuosas y solían estar dispuestos a cuidar a los niños cuando era necesario. Sin embargo, la frecuencia empezó a alarmarme. Vivían a más de 1 hora y media en coche, lo cual significaba 3 horas de viaje por cada visita. Pero según los relatos de mis hijos, esas visitas se daban 2 o 3 veces por semana. Era prácticamente todos los días que mi esposa no tenía que ir a su trabajo de medio tiempo. Algo no cuadraba. Una noche, mientras cenábamos espaguetis con albóndigas, mi hijo mayor mencionó sin querer: «Mamá se comió un helado con ese señor calvo del supermercado». Me atraganté con la soda. «¿Qué señor calvo?». Mi esposa, sin perder la compostura, rió nerviosamente. Yo no era calvo ni mucho menos. Mi hijo insistió, describiendo detalles muy específicos, que el hombre tenía una camioneta blanca, que llevaba lentes oscuros como los policías y que mamá lo saludaba con abrazos largos. Eso bastó para que decidiera dejar de ignorar mi intuición. Lo había notado antes, las llegadas más tarde de lo habitual, el maquillaje más recargado para ir al supermercado, el perfume fuerte que antes solo usaba para ocasiones especiales, y sobre todo, esa mirada esquiva cada vez que le preguntaba algo directo. Días después, comencé a revisar el kilometraje del coche. Anotaba en una pequeña libreta el número al salir al trabajo y volvía a chequearlo al volver. En promedio, había un excedente de más de 400 millas a la semana. Hice cálculos y no había forma de justificarlo con visitas normales a los abuelos o mandados del hogar. Algo se cocinaba y yo no iba a quedarme sin saber qué era. La confirmación llegó una mañana cualquiera. Me senté frente a la computadora familiar, como solía hacerlo para pagar cuentas o leer el diario digital. Ahí, junto al teclado, vi una nota adhesiva amarilla con una palabra escrita en marcador azul: Sunset 83. Era su contraseña de AOL. No pude resistirme. Ingresé en su cuenta de correo electrónico con el corazón latiéndome en el pecho como si hubiese cometido un crimen. Y quizás, de algún modo, lo había hecho. Pero lo que encontré fue infinitamente peor. Había múltiples correos entre ella y su mejor amiga de la universidad. No eran solo confidencias, eran confesiones detalladas de una aventura que venía desarrollándose desde hacía meses con un exnovio de liceo. Usaban sobrenombres, se reían de la esposa del hombre, la describían como una vaca sedentaria, una señora aburrida y otras frases hirientes que me revolvieron el estómago. Había menciones de moteles baratos, escapadas de media tarde, almuerzos románticos y hasta un plan para irse de vacaciones como en los viejos tiempos. Imprimí todo. Cada correo, cada imagen adjunta, cada pedazo de evidencia que pudiera servir para armar el rompecabezas. Pero no quería explotar. No aún. Quería estar seguro. Quería tener un caso sólido. No solo por mí, sino por mis hijos. Me contacté con un viejo amigo de la secundaria que ahora trabajaba en la policía. Le conté todo. Me escuchó en silencio y me recomendó a un investigador privado llamado Ron, que había trabajado en múltiples casos de este tipo y era conocido por su discreción. Lo llamé esa misma noche. Ron era un hombre metódico, serio, casi frío. Me pidió que le entregara las copias de los correos, algunas fotografías de mi esposa y la rutina habitual de la familia. En menos de una semana, ya tenía información relevante. Y al cabo de un mes, me entregó un informe de 48 páginas con todo tipo de pruebas, fotografías en restaurantes, entradas a moteles, videos captados desde un vehículo discreto,
registros de pagos, horarios, rutas recorridas. Todo. Mi esposa dejaba a los niños con sus padres, tal como había imaginado. Luego, se encontraba con su amante un tal Bob en diferentes puntos de la ciudad. A veces almorzaban, otras iban directamente al motel, y otras tantas simplemente paseaban de la mano en centros comerciales, como una pareja feliz sin nada que esconder. No podía más. No estaba simplemente siendo engañado, estaba viviendo una mentira descarada. Contraté a un abogado especializado en divorcios. Quería hacerlo bien, rápido y limpio. Pero también justo. Le conté mi historia, le mostré las pruebas, y juntos comenzamos a planear cómo proceder. Yo no quería venganza, pero tampoco iba a permitir que mis hijos crecieran creyendo que todo eso era normal. Pedí a Ron que averiguara más sobre Bob. ¿Quién era este tipo que había irrumpido en mi vida? Resultó ser un ejecutivo de ventas, casado, con 3 hijos y un suegro multimillonario que lo había colocado como vicepresidente en su empresa. La hipocresía era grotesca. Entonces, decidí que su esposa tenía derecho a saber lo que pasaba. Ella no era mi enemiga. Era otra víctima. Coordinamos con Ron un encuentro en una cafetería discreta. Él le mostró las fotos, los correos, las pruebas. Ella lloró en silencio. No dijo una palabra. Solo tomó el sobre con las pruebas, se levantó, agradeció y se fue. 2 semanas después, mi esposa recibió los papeles del divorcio en su oficina. A las pocas horas me llamó, llorando, diciendo que no entendía nada. Yo no respondí. Solo envié un mensaje. Sé todo. No hables conmigo hasta que esté listo para escucharte. Bob, por su parte, vivió un infierno. Su esposa vació todas las cuentas conjuntas, se mudó con sus hijos a casa de su padre y lo denunció legalmente. El suegro lo echó de la empresa y, al ser dueño también de la casa, lo desalojó. En menos de un mes, Bob lo perdió todo. Trabajo, familia, estabilidad, reputación. Lo vi una vez en un supermercado, barbudo, delgado, con la ropa desaliñada. Fingimos no conocernos. Pero no terminó ahí. En medio de la disputa legal, Bob intentó irrumpir en su antigua casa para ver a sus hijos. Se enfrentó con el cuñado, quien, según me contaron, le rompió la nariz de un solo golpe. Se emitió una orden de restricción y Bob pasó una semana en la cárcel por desacato. Después de eso, desapareció. Según lo que Ron logró averiguar, se mudó a otro estado y cambió su nombre legalmente. Nadie volvió a saber de él. Su exesposa, en cambio, tomó el mando de la empresa familiar, se volvió una figura respetada en el ámbito empresarial local y sacó adelante a sus hijos con determinación admirable. En cuanto a mí, no fue fácil. Lidiar con el dolor, la humillación, el miedo de ser un padre soltero, las preguntas de mis hijos. Fue una etapa oscura. Pero salí adelante. Me enfoqué en mi trabajo, en mi salud mental, en ser un ejemplo para mis hijos. Nunca hablé mal de su madre delante de ellos. Jamás. No merecían cargar con ese peso. Nuestra comunicación se volvió estrictamente funcional, centrada en ellos. Con el tiempo, el rencor se desvaneció. No porque la perdonara, sino porque aprendí que cargar con odio solo prolonga el daño. Hoy mis hijos son adultos. Me ven con respeto. Saben lo que ocurrió. No por mis palabras, sino por mis acciones. Nunca necesité difamar a nadie. Solo actué con integridad. Y aunque a veces, por las noches, me invaden recuerdos dolorosos, sé que tomé la decisión correcta. Porque en esta historia, los verdaderos protagonistas no fuimos los traicionados ni los traidores. Fueron los niños que merecían crecer sabiendo lo que es la dignidad. Y eso, al final, es lo único que importa. Reddit fuera. Mi jefa me despidió injustamente por ser fumador. Hice que la despidieran y arruiné su vida por completo. Esto ocurrió a principios de los años 2010, antes del avance de la tecnología en edición de video y creación de contenido. Fui contratado como creador de contenido para una universidad que quería aprovechar YouTube para lanzar su campaña de marca.
El salario era bajo, alrededor de $2.200 americanos, y en esos días, no había tantos creadores de contenido en video y el proceso usualmente tomaba mucho tiempo de principio a fin. Me contrataron y en mi segundo día, mi jefa me presentó mi KPI, 85 videos de 3 a 10 minutos en 52 semanas, lo cual era imposible para una sola persona en aquellos tiempos. Esto significaba que tenía que encargarme del guión, la producción, el casting de talentos, la grabación, la composición musical, eran demasiado tacaños para pagar una suscripción de música libre de derechos. Y la edición todo con mi propio equipo y software, porque sus cámaras y computadoras eran tan viejas que no podían soportar ni siquiera trabajos en 720p, mucho menos en 1080p. Intenté hacérselo saber a mi jefa, pero solo sonrió de forma alentadora y me dijo que lo intentara, asegurándome que si los videos eran buenos, no se enfocaría tanto en la cantidad. Al escuchar eso, acepté intentarlo. Mi jefa me trató bien durante el primer mes, sin embargo, un día, cuando se enteró de que era fumador, su actitud cambió de la noche a la mañana. Una colega incluso se llevó la mano a la cara cuando le conté y me dijo que la jefa odiaba a los fumadores y a menudo abogaba por despedirlos. Comenzó a criticarme por todo, que olía a humo de cigarro después de mis descansos, que llegaba 5 a 10 minutos tarde a pesar de hacer más de 4 horas extradiarias, que no estaba localizable durante mis descansos. La lista sigue. Pero seguí adelante, porque solo quería hacer bien mi trabajo. A los 5 meses, me llamaron a la oficina de la directora, donde vi a mi jefa con su mejor cara de molesta pero satisfecha y sentí que se me hundía el estómago. La directora me dijo que estaba decepcionada porque había oído que me estaba atrasando con mi trabajo, y que ya estábamos a mitad de año y solo había completado 30 de los 85 videos. Traté de explicarle que me había estado partiendo el lomo con esos videos, que literalmente trabajaba 6 días a la semana, más de 60 horas, solo para cumplir, y que al ser un ejército de una sola persona, era imposible. También le conté que los videos que había subido eran los más vistos en la historia de su canal de YouTube. Le recordé cómo mi jefa había dicho que buscaba calidad antes que cantidad. La directora desestimó todo eso y declaró que el KPI era simplemente 85 videos en un año, y que dado que ya habíamos pasado medio año y mis números eran menos de la mitad, consideraba prudente cortar por lo sano. Pregunté cómo pensaban cumplir con el KPI si me despedían ahora, y mi jefa soltó una risita diciendo, encontraremos una casa productora profesional que termine tu trabajo. La directora le lanzó una mirada rara pero asintió en señal de apoyo, diciéndome, no te preocupes, la jefa se encargará del trabajo. Fue entonces cuando se me prendió el foco. Como yo era el profesional de contenido en la oficina, una de mis tareas era mantener una base de datos de casas productoras para usar en caso de que necesitáramos hacer una grabación con más recursos. Y estaba seguro de que usarían las casas que yo tenía registradas, ya que mi jefa no tenía contactos en la industria. Así que cambié los números de contacto y arruiné todos los correos de todas las entradas excepto una. En esa, tenía un amigo trabajando como director junior, no asistente, sino un director asignado a proyectos más pequeños. Lo llamé y le conté mi plan, y como era de esperarse, en 2 días los llamaron para hacer una presentación. Le dije que tenía un plan que sería ganar-ganar para ambos. Le ayudaría instantáneamente a ascender a director al llevar tanto negocio a su casa productora, y también me beneficiaría económicamente. Le enseñaría exactamente cómo presentar para convencer al jefe y a la directora y, a cambio, su empresa me pagaría una comisión estándar de 15%. Aceptó al instante y me puso en línea con su gerente general, quien, al darse cuenta de que se trataba de 6 meses de trabajo por una paga de 6 cifras altas, aceptó de inmediato y redactó un contrato. Resultó que, después de que les di una especie de manual paso a paso, ellos fueron la pareja perfecta, comprendiendo mágicamente las necesidades y el estilo de la universidad, así como los temas que querían destacar. La directora y mi antigua jefa quedaron asombradas de que la productora de mi amigo estuviera tan familiarizada con su contenido, que los contrataron en el acto. Ahora bien, incluso en aquel entonces, usar una casa productora no era barato. Cada video que producían podía costar el doble o triple de mi salario mensual, ya que tenían personal especializado para cada función,
productor, director, director de fotografía, técnico de iluminación, sonidista, editor de video, asistente de dirección, asistentes de producción, etc. Pero eso significaba que podían completar un video cada 2 a 3 días. Así que sí, produjeron 50 videos en un lapso de 4 meses por más de 100 veces mi salario mensual y yo me senté tranquilo y cobré un 15% saludable, lo que equivalía a unos 15 meses de mi salario. Eso me permitió ahorrar dinero para unas vacaciones y usar el resto para continuar mis estudios en una escuela de cine respetada en el extranjero. Pensé que mi plan terminaba ahí y que ya me había vengado de mis antiguos jefes, pero para mi sorpresa, un día recibí una llamada de mi colega mientras estaba de vacaciones en Bali. Era la misma colega que se había llevado la mano a la cara cuando le conté que mi jefa se había enterado de que era fumador. Me dijo que mi antigua jefa había sido despedida y que la directora había recibido una fuerte reprimenda por parte del rector de la universidad. El proyecto de creación de contenido para el cual me habían contratado tenía un presupuesto equivalente a 1 año y medio de mi salario, y lo habían excedido por más de 10 veces. Mi exjefa estaba tan desesperada por asegurarse de que el proyecto se completara, que tiró la precaución por la ventana y pagó lo que fuera para terminarlo, solo para demostrarle a la directora que podía hacerlo. Y aprobó el enorme gasto sin obtener el consentimiento de la directora. Y así fue como logré que mi amigo obtuviera un ascenso súper rápido a director en su casa productora, y yo 1 año de sueldo tras ser despedido injustamente de mi trabajo. Reddit fuera. Se negó a pagar los daños al pozo. Ahora vive en la calle y yo en su casa. Dr. No seas un imbécil, y no vas a tener que lidiar con cosas de imbéciles. Esta es una historia larga, así que recuéstate y relájate. Esta viene de mi jefe, que vive en el pequeño pueblo donde ocurrió. Para ambientarte, hace muchas décadas, Bernie y Betty emigraron desde Europa y compraron una granja. Unos años después tuvieron hijos, y patrocinaron a Wilma desde el viejo continente como niñera. Ella conoció a Fred, un chico del pueblo, se enamoraron y se casaron. Wilma se quedó como niñera, y Fred trabajaba como peón de la granja. Sus hijos y los hijos de Bernie y Betty crecieron juntos, y básicamente era una gran familia mezclada. Pasaron los años, y Bernie y Betty decidieron vender los campos de la granja a un tal granjero Frank, pero conservaron el terreno donde estaba la casa. Ganaron lo suficiente con la venta como para construir una casa nueva y bonita, y redistribuyeron los límites de la propiedad. Dividieron el lote en 2 parcelas, una para la casa nueva, y una para la casa existente, la cual regalaron a Fred y Wilma como reconocimiento a sus años de servicio dedicado y amoroso. Ambas casas compartían un pozo y un sistema séptico. Pasó más tiempo. Bernie y Betty fallecieron, y su casa fue heredada por su hijo, Bam Bam. Fred también falleció, y Wilma se quedó en la casa. Ella era un ángel. Todo el pueblo la conocía y la amaba, era como la abuela del lugar. Era activa en la iglesia y nada le gustaba más que tejer escarpines para cualquier bebé que naciera en el pueblo. Lamentablemente, Wilma también falleció, y su casa fue heredada por su hija, Pebbles. Ella estaba bien establecida en una ciudad metropolitana cercana y decidió vender la casa. Y así comienza todo. Para darte una mejor idea de la situación, acaba un diagrama básico. La parcela en venta es la parte amarilla, que da a tierras protegidas del parque y está bordeada por el terreno de Bam Bam y los campos del granjero Frank. Fue comprada por un constructor de la ciudad, al que vamos a llamar Dick. El nombre le queda perfecto. Lo quería como casa de campo, ya que ya tenía una en la ciudad. Obtuvo permiso para mejorar el lugar, y sus planes eran convertir el granero en un garaje multivehículo con un man cave, cueva de hombre, y un departamento en lo que era el altillo. Comenzó demoliendo la casa, con planes de reemplazarla con una más grande y moderna. La casa fue demolida y comenzó la nueva construcción. La parte baja de la parcela amarilla representa un camino de entrada muy angosto, entre ese camino y el campo del granjero Frank había una zanja de desagüe. Así que los contratistas empezaron a estacionar sus vehículos en el terreno de Bam Bam. Bam Bam les pidió a los contratistas que no lo hicieran, pero no pararon, así que se acercó a Dick,
y la conversación no fue bien. Dick era un presumido con aires de superioridad, lidiando con lo que él pensaba que era un paleto de campo. Para que te hagas una idea, una vez fue al diner del pueblo y pidió la carta de vinos. Era agresivo e irrespetuoso, y eso básicamente marcó el tono para todas las futuras interacciones. Bam Bam se hartó. Esas camionetas de contratistas estaban destrozando su terreno, así que un fin de semana construyó una cerca a lo largo del borde entre su casa y la de Dick. No era una cerca complicada, solo pidió ayuda a un amigo con una bobcat que hace agujeros para postes, hundió los postes y colocó tablones entre ellos. Esto causó un montón de problemas con la construcción. No había lugar en la parcela amarilla para que los contratistas estacionaran sin estorbarse entre ellos, y no podían usar el camino de entrada, que solo tenía espacio para un vehículo a la vez. Los contratistas estaban furiosos, tenían una larga caminata desde la carretera hasta el sitio de construcción, y tenían que cargar herramientas y equipos ida y vuelta. O bien turnarse para dejar los materiales, esperando horas a que los carpinteros descargaran la madera para que los plomeros pudieran descargar las cañerías. Dick estaba furioso y fue a patear la puerta de Bam Bam exigiendo que desarmara la cerca. Bam Bam le dijo que se fuera al demonio. Luego, un día después, Bam Bam vio que alguien había quitado parte de la cerca y las camionetas estaban de vuelta en su terreno. Bien, pensó Bam Bam. Juguemos. El fin de semana siguiente, Bam Bam regó el área donde los contratistas estaban estacionando. La regó larga y continuamente. Probablemente tuvo que pedir una entrega de agua para hacerlo, ya que el pozo tenía capacidad limitada. El lunes, el primer contratista en llegar giró desde el camino de entrada de Dick para pasar por la cerca y se hundió hasta los ejes en el barro. Mencioné que Bam Bam era dueño del taller del pueblo y conocía a todas las compañías de grúas en 100 millas a la redonda. Resultó que todos los que llamaron estaban muy ocupados para sacar el camión, y tuvieron que llamar una grúa desde la ciudad, a casi 2 horas de distancia. Podés imaginar cómo se volvió la relación entre Bam Bam y Dick, nada amigable. Pasó el tiempo, y la casa de Dick se terminó. Era de bajo mantenimiento, con adoquines en todo el terreno, setos altos separándolo de Bam Bam. No se molestaban, pero no eran amigos. Los hijos de Dick venían los fines de semana a hacer alguna fiesta, pero Bam Bam no aguantaba. Un problema surgió cuando Dick decidió llenar la pequeña piscina que había instalado. Eso dejó el pozo seco y causó que entrara arena al sistema de tratamiento de agua. Cuando Bam Bam le habló a Dick sobre el costo de la reparación, por email, Dick básicamente respondió que era problema de Bam Bam. Lo mismo pasó cuando hubo que vaciar el tanque séptico. Bam Bam ofreció compartir el gasto, y Dick no quiso poner ni un centavo. Pasaron los años, y Dick decidió poner la casa en venta. Ahí fue cuando Bam Bam hizo su jugada. Cortó el agua y selló la línea séptica que venía de la casa de Dick. Luego informó a la inmobiliaria de lo que había hecho. Bueno, eso provocó una tormenta eléctrica, seguro. No había forma de que Dick pudiera vender una casa sin agua ni forma de eliminar residuos. No podía construir un sistema séptico en su terreno, era demasiado pequeño. Se acercó al granjero Frank para comprarle un poco de su terreno, pero este lo rechazó. Su única opción era instalar un tanque séptico de almacenamiento, pero el único lugar posible era justo en el medio de su patio, y los tanques sépticos pueden ser aromáticos. También hubiera significado quitar la piscina enterrada. Dick intentó argumentar en la corte que tenía derecho al acceso al pozo y al sistema séptico, pero Bam Bam ganó el caso, argumentando que el acceso al agua y sistema séptico para Wilma y Fred había sido una cortesía. Y que no había ninguna obligación contractual de proporcionarle ni agua ni desagüe a Dick. No había nada en la escritura de Wilma y Fred que pudiera considerarse heredado, y los emails de Dick negándose a pagar el mantenimiento fueron el clavo en el ataúd. La propiedad quedó vacía e inutilizable durante meses. El precio cayó en picada, y los pocos que mostraron interés se acercaron a Bam Bam con distintas ofertas de dinero en efectivo para restaurar los servicios. Bam Bam se negó. Nadie le hizo ofertas a Dick por la casa. Finalmente, Dick recibió una oferta de una corporación con número, una oferta que era alrededor de 1/4 parte del precio original. Tal como estaba,
con una declaración de que el comprador sabía que no había agua ni desagüe. Sin muchas opciones, Dick aceptó la oferta. Y así fue como Bam Bam se compró una hermosa casa de campo moderna a un precio regalado. Volvió a conectar el agua y el desagüe en una tarde y bajó sus muebles por el camino. Alquiló su vieja casa para tener ingreso extra e hizo que la corporación negociara con él mismo un acuerdo de uso perpetuo del pozo y el sistema séptico, lo que multiplicó el valor de la casa por 4. Más adelante, si decide venderla, va a tener una ganancia enorme. Ahora Bam Bam disfruta de un paraíso campestre y es el rey social del pueblo. Todo porque Dick decidió ser un Dick. Reddit fuera. Un cliente me tocó y mi jefa intentó despedirme. La llevé a juicio y lo perdió todo. Hace un tiempo me contrataron en una empresa gracias a un CEO con el que ya había trabajado antes en otro lugar. Era un buen amigo, así que cuando su nueva empresa no lograba generar ventas, me buscó para que me uniera a esta nueva. La empresa no había hecho una sola venta en 2 años. El primer año el producto de software estaba en beta, así que no estaba listo para venderse. El segundo año se dieron cuenta de que usar al personal técnico para hacer ventas de alto nivel a ejecutivos de C-level era el peor modelo de ventas que alguien podría imaginar. En general, y hay excepciones, claro, esos dos tipos de personalidades no hablan el mismo idioma. Los técnicos hablan de tecnología. Los compradores hablan de beneficios y de cómo el producto puede satisfacer sus necesidades. Yo soy bueno para traducir la jerga técnica en un lenguaje conversacional natural para que los compradores entiendan mejor cómo sus necesidades serán cubiertas. El trabajo estaba a 1 hora y media de camino, solo ida, desde mi casa, así que el CEO dijo que podía trabajar desde casa mientras mantuviera actualizado el sistema de gestión de ventas, donde se guardan las notas sobre el estado de cada prospecto, asistir a reuniones importantes y me asegurara de que el equipo ejecutivo recibiera reportes de ventas diarios. El primer mes hice el viaje de 3 horas diarias porque necesitaba interacción constante con todos los departamentos para formar rápidamente mi estrategia de ventas y desarrollar una confianza mutua con los jefes de sección. Una vez que ya tenía controlado todo, estaba lista para lanzar mi plan de ventas. Mientras tanto, el CEO contrató a una VP de ventas, jefa perra, que empezó 4 días antes de que yo comenzara a contactar compradores. Ella era una VP proveniente del sector bancario con una larga carrera en ventas y marketing de productos financieros. La odié desde el momento en que llegó. No sabía una mierda de tecnología y pasé muchísimo tiempo tratando de orientarla, lo cual no era ideal porque yo necesitaba trabajar en mi estrategia de ventas. La contrataron porque tenía experiencia atrayendo inversionistas financieros. Aún así, seguí adelante. Viajé a un estado objetivo y pasé 19 días recorriéndolo. Cuando regresé, tenía 17 contratos de compradores que sumaban unos 2 millones de pesos en ventas. Mi CEO estaba eufórico. Avanzamos 6 meses. Ya trabajando desde casa, estaba arrasando. Las ventas iban fuertes. El CEO estaba feliz. Todo iba bien. Jefa perra había conseguido un inversionista dispuesto a meter 6 millones de pesos en la empresa, y venía a la ciudad para una reunión de descubrimiento. Me pide que conduzca hasta allá porque querían conocer específicamente al vendedor. Segundos antes de entrar a la gran reunión, jefa perra me toma aparte y me dice que necesita que la respalde en una mentira que les dijo. Básicamente, duplicó mis números de ventas. Le dije que no había forma de que hiciera eso. Ella dice que el CEO aprobó la mentira. Llegamos al punto en que el inversionista revisa mis cifras infladas en el prospecto, y luego me pregunta directamente cuántas ventas hago al mes. Jefa perra está detrás de él agitando los brazos, pero yo no iba a prestarme al juego y respondí con la verdad. Él mira raro el documento que tiene los números falsos, mientras ella me lanza una mirada de odio por detrás. Nadie dice una palabra. Silencio absoluto. Pido ver el documento y el destino se alinea permitiéndome resolver la situación. Explico que los 2 primeros dígitos fueron transpuestos, coincidían bastante con mis ventas reales y se intercambiaban. El inversionista queda satisfecho y seguimos adelante. Cambio de tono. Una semana después estoy reunida con el CEO en su oficina y se refiere a mis tetas grandes.
No soy ninguna mojigata, pero me sorprendió porque fue tan inesperado. Esa noche estaba charlando con mi mejor amigo, que es abogado, y se lo conté en una conversación casual. Me dijo que debía contárselo al CEO para que lo resolviera. Pensando en buenas prácticas empresariales, decido contárselo a Jefa Perra, que era mi jefa directa, como indica el protocolo, ya que aún no teníamos departamento de recursos humanos. Nota: también le reportaba directamente al CEO ya que mi rol era una mezcla difusa de ventas y tecnología. Al día siguiente el CEO me llama y le cuento todo, diciéndole que no era gran cosa pero que debía hablar con el CEO para que no volviera a pasar. Él dice que lo hará de inmediato. 2 días después reviso con él y aún no había hablado con el CEO porque los inversionistas estaban en la ciudad. Le insisto de forma amable para que lo haga y menciono casualmente que mi mejor amigo, que resulta ser abogado, fue quien me recomendó contárselo porque cualquier buen CEO querría saber esto. Reitero que no estoy enojada ni molesta. La única palabra que escuchó fue abogado. Se volvió loco porque creía que estaba metiendo a un abogado en el asunto. Este tipo era mi buen amigo. Habíamos trabajado juntos en 2 empresas por años. Lo calmé, o eso pensé, explicándole que solo estaba charlando con mi amigo, que además es abogado penalista. Pareció estar bien y colgamos. Al día siguiente estoy trabajando normalmente y me llama una abogada que explica que la empresa la contrató respecto a mi denuncia por acoso sexual. Me quedé helada y le aseguré que eso no era cierto, que no había hecho ninguna denuncia. Ella dijo que sí la había. Y ahí fue cuando todo cambió. Drásticamente. El CEO estaba furioso conmigo por provocar esto justo cuando los inversionistas estaban mirando. Su reacción marcó el tono para todo lo que vino. La empresa comenzó a tomar represalias contra mí. Jefa Perra hizo su misión hacerme la vida imposible, olvidando decirme sobre reuniones importantes a las que debía asistir, ignorándome en la oficina, diciéndome que ya no podía hablar con el CEO, un problema. Porque vendía un producto tecnológico de millones y dependía de él, además de que era mi otro jefe, negándome unas vacaciones que ya tenía planificadas y aprobadas. Básicamente cualquier cosa que pudiera idear para joderme, lo hacía con alegría. A la vez, desarrollé un problema de salud grave que requirió cirugía. Mi enfermedad no afectó mi trabajo porque podía seguir desde casa, lo que ayudaba bastante en términos de salud. Jefa Perra entonces decide que debo ir a la oficina todos los días a pesar del trayecto de 3 horas. Sé lo que estás pensando, ¿por qué no simplemente renuncié, busqué otro trabajo? Necesitaba el seguro médico. No podía conseguir otro trabajo tan rápido y tenía una cirugía compleja programada con 3 cirujanos. Mi doctor me dio una nota que me eximía del viaje diario para que pudiera seguir trabajando desde casa. Mientras mi trabajo no sufriera, legalmente no podían obligarme a ir a la oficina, sobre todo porque trabajar desde casa era parte de mi contrato inicial. La noche antes de mi cirugía, Jefa Perra llama para decirme que cancelaron mi seguro médico. Al colgar me desmayé en el suelo. Estaba tan enferma y mentalmente agotada por todo el estrés. A la mañana siguiente, el CEO llama desesperado pidiendo hablar conmigo. Mi mamá se niega. Ya estaba oficialmente de licencia desde esa mañana y nos dirigíamos al hospital. El CEO le había contado al abogado de la empresa sobre la cancelación del seguro, y ésta le gritó que era ilegal. Lo reinstalaron de inmediato. Durante las 2 semanas que estuve fuera, mi madre encontró un abogado porque claramente esto ya era un circo. Aún necesitaba que fueran mis empleadores porque no podía buscar trabajo mientras me recuperaba. Resulta que todo lo que estaban haciendo era ilegal. Las empresas no pueden tomar represalias contra empleados que reportan actos indebidos. Me reuní con mi nuevo abogado, que dijo que tenía un excelente caso por represalias y me tomó. Me dijo que debía seguir trabajando ahí mientras él hacía lo suyo para cumplir el protocolo y presentar la denuncia ante la EOC. Llegó el momento de volver al trabajo. La empresa se había mudado, ya estaba planeado, durante mi ausencia y Jefa Perra se negaba a decirme dónde, para que no pudiera volver. El abogado de la empresa les dijo que tenían que decírmelo, así que Jefa Perra me dio direcciones incorrectas y llegué tarde el primer día. Entro a la nueva oficina y parece un lugar cualquiera excepto por una cosa. Hay una zona abierta justo frente a la oficina de vidrio del CEO con un solo escritorio en el medio.
Bienvenida a mi nuevo escritorio. Además, ya no podía hacer ventas. De hecho, no podía hacer nada. En absoluto. Habían contratado a varias personas nuevas y me trataban como una paria. Resulta que Jefa Perra les había contado un montón de mentiras y les dijo que era mejor que me evitaran. Como no tenía nada que hacer pero no podía quedarme sentada como una idiota, me puse a documentar todo lo que me hacían, tal como mi abogado me recomendó. Fui meticulosa con mis notas. Jefa Perra empezó a escribirme advertencias. Por estupideces como no contestar el teléfono al primer timbre o hacer preguntas en reuniones generales, pedir ver mi archivo personal, a lo que tengo derecho legal como empleada, aunque no a fotocopiarlo. Cada vez que me daba un informe para firmar, había un espacio para responder, así que siempre escribía, no estoy de acuerdo con esta evaluación. Eso le enfurecía tanto que me escribió otra advertencia por escribir que no estaba de acuerdo. En varias ocasiones me llamaba a su oficina y literalmente me gritaba con entusiasmo. Yo no reaccionaba, mi respuesta estándar era ok, lo que la sacaba de quicio. En un punto, estaba a centímetros de mi cara gritándome, roja como un tomate, y yo solo me sentaba con expresión soñadora imaginando que le explotaba una vena en la cabeza. Le enfurecía mi calma. Pero ya estaba comprometida con la venganza. No importaba qué humillación nueva me impusieran. Yo aguantaba con cara tranquila y luego iba a mi escritorio a escribirlo todo. Ella odiaba mi cuaderno, segura de que estaba haciendo lo que hacía. Documentar. Pero como era mi propiedad personal, no podía quitármelo. Tenía que llevar todas mis cosas conmigo, a reuniones, al baño, a almorzar, porque la pillé una vez revisando mi cajón y mi maldita cartera. Aunque me dio gusto dejar una nota que decía vete a la mierda en mi mochila, y dejarla armada para saber si la abría, lo hizo. Aguanté todo con cara valiente, aunque lloraba al salir del trabajo. Mi abogado recibió muchas llamadas entre sollozos en esa época. Finalmente, llega el día en que mi abogado tiene todo lo necesario y puedo renunciar. Mejor aún, me aconseja que no necesito dar preaviso. Regreso del almuerzo y escribo mi carta con una sola frase: renuncio con efecto inmediato. Se la llevo al tipo de recursos humanos, que también participó en el circo, y se le forma la boca en una o al leerla. Me mira y le sonrío, bye bye, cielito. Me fui directo a casa sintiéndome gloriosa. Un mes después, mi abogado y yo estamos en la oficina del EEOC con el CEO, Jefa Perra y su abogada para que revisen mi caso. En mi estado, no puedes demandar directamente a una empresa por acoso o represalias. Primero el EEOC debe revisar el caso y, si considera que hay fundamentos, te otorgan el derecho a demandar. Mi abogado presentó el caso con lógica y firmeza, detallando toda la evidencia. Le llevó 40 minutos. Luego ellos presentaron su lado, alegando que yo era una mala empleada y mostrando como evidencia todos los informes que me escribió Jefa Perra. El EEOC pregunta sobre las fechas, si fueron antes o después de mi denuncia. Jefa Perra, sonriendo satisfecha, dice que fueron todas antes, como se puede ver en las fechas. La funcionaria del EEOC me mira. Yo la miro. Luego saco mis copias de los documentos. Al entregárselas, Jefa Perra ladra y no debería tener esas copias, son propiedad de la empresa. Le muestro que las fechas han sido claramente alteradas. Ella hizo copias con las fechas borradas y luego las falsificó. Ven, cada vez que me hacía firmar algo, yo llevaba una copia al CEO para el archivo, pero antes, me detenía en la fotocopiadora. Ella nunca lo supo. Podías oír caer un alfiler. La funcionaria del EEOC las revisa y dice, tras una pausa: he visto muchos malos tratos y cosas ilegales, incluyendo documentos alterados, pero nunca a alguien tan increíblemente estúpido como para presentar documentos tan fáciles de refutar. No solo los empleados tienen derecho a quedarse con copias, sino que, leyendo estas acusaciones ridículas, es obvio que están tratando de fabricar un caso. Dijo que tenía un caso claro y que además lo ganaría. Recomendó que se fueran a una sala a acordar un monto para evitar la demanda. Los escuchamos desde fuera, me mintieron, violaron la ley, presentaron documentos falsos, busquen una cifra lo bastante grande como para evitar juicio porque van a perder. Volvieron con una oferta de 50.000 pesos que aceptamos.
Mi abogado y yo hicimos un baile de touchdown en el estacionamiento. Al mirar hacia la ventana del EOC, vi a Jefa Perra llorando. La habían despedido. Esa fue mi venganza del año 1. No soy una persona rencorosa. Me enojo y se me pasa. Pero, a Jefa Perra le guardé odio y prometí vengarme, así que le seguí la pista, y descubrí que abrió una empresa de marketing financiero tras ser despedida. Esperé un año para ejecutar mi pequeña y deliciosa venganza. Durante los últimos 18 años, he hecho un proyecto anual precioso. Cada año entro a su web, anoto todos los mails y teléfonos del personal. Luego los suscribo a páginas de más información como escuelas online, seguros online, todos esos lugares agresivos que retienen tu info como una maldición gitana. En los últimos años los he suscrito a un servicio de email bomb, que toma el mail y lo inscribe automáticamente en miles de newsletters y bases de datos de marketing. Lo probé con un correo de prueba y es un infierno. Te llegan miles de mails en segundos y no paran, jamás. Literalmente tenés que cerrar la cuenta porque es irrecuperable. Cada año que entro, los mails ya han sido cambiados por nuevos. El año pasado mi prima entró a trabajar en el mismo edificio. La convencí de hacerse amiga de la recepcionista de Jefa Perra. Después de ejecutar mi plan anual, mi prima fue a almorzar con ella. La recepcionista estaba de mal humor y dijo que toda la organización estaba en caos porque tenía que rehacer todos los correos otra vez. Pasa una y otra vez y nadie sabe por qué. Dijo que la dueña, Jefa Perra, tuvo que cambiar su número 3 veces por la cantidad de mensajes y llamadas que recibe cada vez que pasa. A veces tenía el número en la web, y también lo suscribía a todo lo habido y por haber. Lo mejor fue enterarme que perdió un mega cliente porque pensaron que su empresa era demasiado caótica. Pensar en eso me da calorcito por dentro. Y duermo pero tan bien. Reddit fuera. Mi padrastro resultó ser un exconvicto, engañó a mi madre y ahora está preso pagando manutención. Me mudé con mi mamá después de que su matrimonio de 25 años con mi padre biológico terminara. Él era un imbécil manipulador, pero esa es otra historia. Poco después del divorcio, mi mamá me presentó a su novio en ese momento, Chris. Mi mamá trabajaba como oficial de correcciones en la cárcel del condado. El novio era un exconvicto, por conducir ebrio, *DUI *, por sus siglas en inglés, *Driving Under the Influence que significa manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas. Esa debería haber sido la primera señal de alerta, pero mi mamá estaba de duelo por un matrimonio largo y no quería presionar el tema. Chris parecía hacerla feliz, y eso era suficiente para mí. Yo, mi hermano y mi hermana nos mudamos con mamá y Chris, y parecía que nos llevábamos bien. Chris y yo conectamos un poco por nuestro amor por los videojuegos, y todo parecía ir bien. Eso fue hasta 2017. Debido al DUI anterior de Chris, tenía que presentarse regularmente a controles de libertad condicional en el juzgado. Un día, no regresó, y nos empezamos a preocupar. Luego recibimos una llamada de él, desde Texas. Resulta que, cuando llegó al juzgado ese día, fue interceptado por el FBI. Su familia de Texas estaba implicada en varios delitos relacionados con pandillas y drogas, y debido a una situación en la que estuvo en un vehículo durante una entrega de drogas, también estaba implicado. Terminó aceptando testificar contra sus familiares a cambio de una sentencia más corta, y se le permitió salir de prisión antes del juicio. Mi mamá estaba destrozada, y durante muchas llamadas telefónicas a lo largo de un año, planearon su matrimonio cuando él regresara. El dueño de la tienda de DQ donde trabajaba le permitió volver, recuperando su puesto de gerente de tienda. Poco después, empezó la bebida. Obviamente, por su DUI, Chris no era ajeno al alcohol. Comenzó a beber más y más, hasta el punto de consumir media caja de 24 cervezas al día. Chris era un borracho agresivo. Regularmente iniciaba peleas cuando estaba ebrio, y si bien nunca fueron físicas, no era precisamente amable con sus palabras. Mi mamá justificó su comportamiento durante varios años, diciendo que el estrés del trabajo y del juicio lo afectaba. Finalmente, después de varios años, mi mamá se hartó.
Chris llegó a casa extremadamente borracho una noche, y mi mamá lo enfrentó. Le preguntó si había estado bebiendo, y como no lo negó, lo echó. Fue a vivir con un amigo temporalmente. A la mañana siguiente, mamá nos pidió que le ayudáramos a reunir algunas de sus cosas esenciales para que no tuviera que volver a entrar a la casa hasta estar sobrio. Mientras reuníamos sus cosas, escuchamos un golpe en la puerta principal. Al abrir, encontramos a Betty, una de las compañeras de trabajo de Chris y alguien con quien fui al instituto. Le dijo a mi mamá que tenía algo importante que compartir. Después de sentarla y decirle que no revelara de dónde obtuvo la información, Betty le contó a mi mamá cómo Chris la engañaba con Darla. Cómo regularmente Darla le practicaba actos sexuales dentro y alrededor del lugar de trabajo. Cómo Betty los había atrapado, y cómo Chris le dijo que si se lo contaba a mi mamá, la despediría, él era el gerente. Y finalmente, que Darla estaba embarazada. Mi mamá se enfadó. Después del shock inicial, nos dijo que juntáramos todas las cosas de Chris y las tiráramos afuera. Sacamos todo lo suyo de la casa y lo arrojamos en el callejón detrás de nuestro hogar. Chris no tenía razón ni forma de volver a la casa, era alquilada, y solo mi mamá figuraba en los papeles, así que no hubo problemas. Mientras tanto, ella lo llamó y lo confrontó. Él confesó todo el asunto, y que estaba feliz de que Darla estuviera embarazada porque eso significaba que por fin tendría un hijo propio. Mi mamá se negó a tener más hijos. Nosotros tres fuimos un esfuerzo enorme para su cuerpo, probablemente no sobreviviría a otro embarazo. Se negó a disculparse por sus acciones. Mi mamá arregló que recogiera sus cosas del callejón, con un oficial presente, y salió de nuestras vidas. La venganza. Ahora, claramente mi mamá quería sacudirse el asunto y seguir adelante. Ya estaba bastante emocional por todo, y no quería saber más de él. Pero mi hermana, mi hermano y yo teníamos otras ideas. Primero, llamamos a su lugar de trabajo. Deku opera como una franquicia de propiedad independiente, y el dueño de esta sucursal tenía varias en la zona. Además, era buen amigo. Le informamos sobre los actos sexuales realizados en el local, y él inició el proceso para echar a Chris de su puesto y prohibirle trabajar en cualquiera de las sucursales del área. Curiosamente, Betty tomó su puesto después de que él se fuera, y ahora dirige un equipo excelente. Chris ya no tenía trabajo ni lugar donde vivir, así que se fue a vivir con Darla en un pueblo a 1 hora de distancia. Supimos que empezó a trabajar en otro Deku en ese pueblo, e informamos al dueño de ese local sobre la situación. Tardó bastante más, ya que no había actos indecentes allí, pero eventualmente perdió ese trabajo también. Poco después, Chris empezó a merodear nuestro vecindario, aparentemente acosando a mi mamá y a nuestra familia, probablemente por haber perdido su trabajo. Ahora, debido a toda la situación en Texas, nunca se le levantó la libertad condicional por su DUI, y por tanto aún no tenía licencia. Nunca necesitó conducir mientras vivía con nosotros, ya que el trabajo era local y lo llevábamos si era necesario. Pero ahí estaba, claramente conduciendo solo cuando no debía. Contactamos a la policía e informamos sobre el vehículo de Darla en nuestro vecindario, y que creíamos que Chris lo estaba conduciendo, sin licencia. Les dijimos que detuvieran el vehículo la próxima vez que lo vieran, ya que probablemente Chris estuviera conduciendo. Efectivamente, unas semanas después, nos informaron que Chris fue detenido y enviado de nuevo a la cárcel local por conducir sin licencia y en estado de ebriedad. La policía también hizo una redada en la casa donde se alojaba y encontraron varias armas en el lugar. Como era un convicto, no podía tener armas legalmente en la casa, lo que significó más tiempo en la cárcel. Para cuando terminó su tiempo en la cárcel, fue justo a tiempo para ser enviado nuevamente a prisión en Texas para el juicio. El hijo de Chris nació mientras él estaba en prisión. Darla, evidentemente, se dio cuenta del imbécil que era Chris, y cortó todo contacto con él mientras estaba preso. Durante su tiempo en prisión, Chris comenzó a enviar montones de cartas a mi mamá, diciendo cuánto lo sentía, rogando que lo aceptara de vuelta, y despotricando que no era su culpa, todo en la misma carta, cabe mencionar. Mamá quemó cada una de ellas. Seguimos adelante, mudándonos fuera del estado.
Evidentemente, Chris salió de prisión hace algunos años, y ahora vive en Kansas, luchando y peleando por la manutención del hijo, la cual Darla le demandó. Mamá ahora tiene un nuevo novio, que la trata bien y se preocupa mucho más que Chris jamás lo hizo. Mi hermano y mi hermana siguieron adelante y se mudaron, y yo aún vivo con mamá, ayudándola con la casa recién comprada que hemos estado renovando. La vida va bien. Me acordé de esto charlando con un compañero de trabajo sobre infieles, y pensé en publicarlo aquí para que otros lo disfruten. Bueno gente, ahora soy hablando. La verdad, de la misma forma que digo siempre que subo historias de infidelidades a este canal, me dio bastante pena por la madre del app. Siempre me dio asco el mero hecho de pensar que hay gente capaz de serle infiel a una persona que confía en ellos y que los ama. Lo veo totalmente innecesario y un acto bajo por quien lo realiza, pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? De todas formas, sea como sea, espero que hayan disfrutado mucho de esta historia. La verdad me pareció bastante interesante y estoy bastante seguro de que a ustedes también los entretuvo. Como siempre, ha sido un placer. Reddit fuera.